Paz de Cristo, amados hermanos. Esta tarde estamos contentos con el Señor por la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta serie de hacimientos de gracia, de testimonio, de alabanza, de mensaje de la palabra de Dios por la confraternidad general de la Sociedad de Varones, Hombres de Valor, en esta ocasión titulada Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Dios bendiga a todos los varones, Dios bendiga a todas las iglesias, a esta sociedad de varones que es uno de los pilares fuertes de la iglesia en cuanto al trabajo en la obra, en cuanto a responsabilidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios también. Entonces vamos a estar orando para que el Señor siga motivándonos, hermanos, a través de su palabra a llevar su mensaje. Te voy a invitar, hermano, a que hagamos una oración y de esta manera podamos compartir unas cuantas palabras en esta tarde enfocadas a ti, hermano de la Sociedad de Varones, Hombres de Valor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el hermano Arodi Mendívil desde Ciudad Obregón, Sonora. Así que le damos gracias al Señor esta oportunidad. Te invito a que oremos en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento, Señor, te damos gracias por este precioso momento y esta preciosa oportunidad de compartir la palabra con cada uno de mis hermanos varones de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras, Señor, nuestro corazón y que tu palabra haga eco en nuestras vidas y nos motive, Señor, a levantarnos y proclamar tu nombre en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, en esta hora quiero compartir con ustedes unas cuantas palabras en el nombre del Señor. Esperemos que hagan eco ahí en tu corazón y salgamos después al finalizar, ¿verdad?, este mensaje con una mentalidad distinta a la que estamos iniciando en este momento. La confraternidad, como mencionamos, está basada por allá en Hechos capítulo 4, verso 20, después de el suceso, ¿verdad?, con Pedro y Juan de haber sanado a un hombre. La expresión mencionada ahí en Hechos capítulo 4, verso 20, de Pedro y Juan ante el Sanedrín, cuando fueron ellos cuestionados por lo que había sucedido, la expresión de Pedro y Juan fue tajante. La expresión fue directa, fue crucial. Ellos dijeron, no podemos. Aunque quisiéramos, no podemos. Aunque nos presionen, no podemos. Aunque pase lo que pase, no podemos dejar de decir que hemos visto y oído. Porque no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Oh, qué hermoso esto, hermano. ¿Acaso puedes tú detenerte sabiendo lo que sabes del Señor Jesucristo? ¿Acaso puedes detenerte tú, hermano, sabiendo la responsabilidad que has adquirido al ser un hijo de Dios? Mira, hermano, el apóstol San Pablo fue uno de los grandes instrumentos o más grandes instrumentos del reino de Dios. Fue responsable de la expansión del evangelio a través de todo el imperio romano durante un tiempo inigualable de persecución. Entonces, el apóstol, hermano, viene a ser un ejemplo sobresaliente de lo que significa ser un portavoz de la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, hermanos,
fue un hombre que nos enseñó a que el poder de su ministerio no se fundamentaba, ¿verdad?, en sus capacidades, sino en la fiel proclamación del Evangelio. Mira lo que dice en la Primera de Corintios. Vamos allá. Te voy a invitar, hermano, a que leamos Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a ir al verso 17. Dice la escritura de la siguiente manera. Te invito, hermano, a que abras tu Biblia. Te voy a esperar unos momentitos para que vayas, busques tu Biblia, la traigas contigo, traigas una pluma, tomes nota, porque es importante que todo, hermano, tú lo corrobores con la palabra de Dios, hermano, que te des cuenta que es lo que aquí en la palabra de Dios está. Y le pedimos siempre en oración, hermanos, que Él nos ayude a compartir la palabra de Dios fielmente, hermanos. Así que vamos a estudiar la escritura. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que, hermanos, empezar a abrir la escritura y empezar a leer y darnos cuenta del mensaje que tiene el Señor para nosotros ahí. Bueno, Primera de Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 17, dice el apóstol: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Y luego nos brincamos al verso 22 y dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate, hermano, la responsabilidad que hay en nuestras vidas. El profeta Jeremías, así como el apóstol San Pablo, tampoco podía detenerse, podía callar. Aunque lo haya intentado, dice Jeremías, no pude. Vamos a leer Jeremías capítulo 20, verso 9, dice, página 784 del Antiguo Testamento. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, antigua versión. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Es que por tal razón o con tal razón, Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar de decir, no podemos callar. Quisiéramos o quizás nos traten de obligar, pero no podemos callar. Lo que hemos visto y oído, Jeremías dice: lo intenté, los traté de sufrir, pero no pude. ¿Sí? Como un fuego ardiente que llegaba hasta sus huesos y que él no podía contener. El apóstol Pablo escribe en la 2 de Corintios capítulo 4 verso 13: creí, por lo cual también hablé. Y luego les escribe también en la primera carta de Corintios capítulo 9 verso 16: ay de mí si no anunciare el evangelio. Dios nos llama, hermano, a todo hombre a llevar la carga de la predicación del mensaje del evangelio de Cristo. No puede descansar usted, hermano, hasta que la gente haya oído acerca de Dios. Recordemos, hermano, al siervo de Abraham en casa de Labán, hermano de Rebeca, quien, aunque el camino a ese lugar haya sido difícil, aunque el camino haya sido largo,
aunque tuviese cansancio, ¿verdad?, por haber viajado hasta ahí, al siervo de Abraham no le importó el hambre. Cuando le acercan comida para que comiera, él no quiso comer. ¿Hasta qué? Usted puede leer en la palabra de Dios, hermano, que dice la Escritura que no quiso comer hasta que entregara el mensaje de su Señor. Hermanos, si el siervo de Abraham no quiso comer hasta que hubiera entregado el mensaje de su Señor, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más usted y yo podemos, hermano, estar tranquilos, sino hasta que hayamos entregado el tesoro del evangelio que nos fue confiado? Es que, hermano, no podemos detenernos, no podemos descansar hasta que el mensaje haya sido entregado, aunque haya pandemia, aunque los templos estén cerrados, hermano, no podemos descansar hasta que el mensaje sea escuchado por todas las gentes, hasta que ellos sepan del amor de Cristo para con ellos. Necesitamos, hermano, compartir el mensaje, eso que se nos fue confiado a cada uno de nosotros. Vamos a leer 1 Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 4, 1 Tesalonicenses 2, verso 4, dice la Escritura: sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase, ¿qué?, el evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, tenemos una grande responsabilidad. Hermano, no podemos sentarnos, tenemos que llevar el mensaje. No podemos dejar de decir. No podemos callar. Y lo repito, hermano, porque es algo que tiene que quedar bien impregnado en nuestra vida, que no podemos estar perdiendo el tiempo en otras cosas, sino llevando el mensaje, que es nuestra responsabilidad, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabemos al Señor, glorifiquemos, hermano, su nombre, levantemos en alto, hermano, su nombre. Dice la Escritura, segunda de Timoteo, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Viene, hermano, algo bien interesante. Ese depósito, hermano, que hay en nuestra vida debe mantenerse lleno. ¿Recuerdas, hermano, allá en la segunda de Reyes capítulo 4, una situación que se le presenta al profeta Eliseo cuando una mujer viuda se acerca a él con una situación complicada? Dice que esta mujer se acerca al profeta Eliseo porque su esposo, quien había sido siervo del Señor, había muerto, pero habían quedado alguna situación pendiente, algunas deudas. Venía su acreedor, ¿verdad?, a cobrarle, y había ya amenazado con venir y llevarse sus hijos para que pues ellos sirvieran en pago a la deuda que tenían. Bueno, viene esta mujer, el profeta Eliseo le dice: ¿qué es lo que tienes en tu casa? Ella dice: pues no tengo nada, sino tengo una botija de aceite, es lo único que queda en mi casa. Entonces el profeta le da instrucciones claras. Vas a ir y vas a buscar, tú y tus hijos, vasijas vacías. Y vas a ir con tus vecinos y vas a ir a buscar recipientes vacíos. Y termina ahí dentro de las instrucciones, le dice: y que no sean pocos, o sea, muchos recipientes vacíos.
Y vas a entrar a tu casa, vas a agarrar tu aceite que tienes y vas a empezar a llenar uno tras otro, uno tras otro. Bueno, esto es lo que hace la mujer, va y busca vasijas vacías, recipientes, entra en su casa con sus hijos y empieza ella a llenar los recipientes. Llenaba uno, sus hijos le pasaban el otro, se iba llenando y el otro, iban llenando, iba llenando. El aceite fluía, fluía y no se agotaba y seguía llenando recipientes. Hermanos, al ver esta bendición tan grande, pues a cualquiera lo emociona. Esta mujer se emociona y empieza a pedir, dame otro, dame otro, dame otro. Hasta que llega el momento que sus hijos le dijeron, pues ya no hay más, se acabó. Llenó el último y en ese momento dice la Escritura que el aceite cesó, terminó. El poder de Dios que ellos estaban mirando ahí, pues en ese momento el aceite terminó, se acabó. ¿Sabes por qué cesó este aceite? ¿Por qué se acabó este aceite? Hermano, porque ya no había más vasijas vacías. Todo estaba fluyendo, el aceite estaba fluyendo mientras había dónde depositarse ese aceite. Mira, hermano, quiero preguntarte si tú no has experimentado que eso que sentías antes, a lo mejor ya no lo sientes. Esa libertad que tú tenías ya no la tienes. Ese gozo que sentías, esa fe que tú tenías, ese fluir que tú tenías ya no está. Como que esa bendición que había en tu vida empieza a cesar y empieza a cortarse. ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso Dios se ha olvidado de ti? Mira, hermano, cuando Dios te ha dado la responsabilidad de anunciar su palabra, cuando Dios ha bendecido tu vida y te ha puesto a trabajar en su obra y he depositado en ti grandes bendiciones y tú buscas compartir y dar de gracia lo que de gracia has recibido por Dios, el poder de Dios sigue fluyendo constantemente en tu vida y tú sigues creciendo y sigues madurando espiritualmente y sigues creciendo espiritualmente y el poder de Dios sigue manifestándose constantemente en tu vida. Pero, hermano, cuando nos sentamos a perder el tiempo, a comunicar las faltas de los demás, a comunicar los errores de los demás, a comunicar las situaciones del prójimo y dejas de hacer, hermano, para lo que realmente fuiste llamado, entonces lo que tienes, hermano, se empieza a estancar, se empieza a detener. Ese aceite que debía de estar fluyendo, fluyendo, se detiene. Que todos tenemos, hermano, un depósito y fuimos llamados a depositar en otros la bendición para que nuestro depósito nunca cese del poder de Dios, de la presencia de Dios. Hermano, es necesario que comiences a llenar otros depósitos. Es necesario que empieces a compartir lo que Dios te ha dado. Hermano, te invito a que te levantes, te invito a que dejes el control remoto de tu televisión, hermano, escóndelo, mételo abajo del colchón, en un cajón, saques la Biblia de donde la tienes, medites en lo que Dios te ha dado y en el conocimiento de su palabra y retomes el trabajo, hermano, porque mientras das más recibes de parte del Señor. Dios no quiere, hermano, que tú hagas una piscina con tus muchas bendiciones y recibidas y con tus mucho conocimiento de la palabra de Dios y nades en ella. Lo que Dios te ha dado, hermano, es mirando la necesidad del prójimo. Y mientras tú te enfoques en ayudar a otro a conocer, a encontrar al Señor Jesucristo, entonces Dios te proveerá de lo que tú necesites en tu vida. Usa, hermano, lo que tienes y déjame decirte que vas a recibir más.
Gloria a Dios, seguirás viendo el poder de Dios. Recuerda la historia de la mujer viuda con Eliseo. Muchas vasijas, no hay límites, no te limites, no dejes, hermano, que el ocio te lleve a un conformismo en tu vida espiritual. Y digas, con esto es suficiente, hermano, con lo que ya hice es suficiente, venir a la iglesia ya es suficiente. Con ir al estudio ya es suficiente. Con orar ya es suficiente. Con abrir la Biblia, con esto ya es suficiente. Con entonar un que otro canto, con esto ya es suficiente. Oh, hermano, no te limites, no te limites. Gloria a Dios. Comparte el evangelio, comparte la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez. Recuerda, hermano, la historia del rey Joás. Allá en la segunda de Reyes, capítulo 13, del verso 14 al verso 19, vas a encontrar que en una ocasión, ya a punto de morir Eliseo, vino Joás, rey de Israel, llorando, y dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El profeta Eliseo le dice: mira, vas a tener la victoria ante los sirios. Y le dice el profeta Eliseo: mira, toma las saetas y hiere la tierra con ellas. Y hiere la tierra con ellas. Fue una orden de parte del profeta Eliseo. Entonces, ¿qué es lo que hace Joás? Dice la escritura que toma las saetas y golpea 3 veces en la tierra. Solo golpeó 3 veces. El profeta se molesta con lo que mira y le dice: mira, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras herido a Siria de tal forma a no quedar ninguno de ellos. Pero solo lo hiciste 3 veces. Entonces solamente herirás 3 veces a Siria. Hermano, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a dejar que tu ocio, tu flojera, tu pasividad, hermano, te quite bendición en tu vida? Oh, hermano, nosotros vamos a golpear hasta que se nos hinche la mano, hermano. Vamos a hablar, vamos a compartir, no lo vamos a dejar de hacer. No vamos a parar de anunciar al Señor Jesucristo. No vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermano. Bendito sea el Señor. No te puedes quedar callado, no puedes quedarte sin decir lo que tú has visto a través del conocimiento de la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, del verso 14 al 15. En esta carta, hermanos, a los romanos encontramos al apóstol San Pablo explicando de una manera sencilla el proceso de salvación. Como la palabra de Dios nos produce esa fe que necesitamos para ser salvos. Bendito sea el Señor. El apóstol nos enseña cuál es el camino a la salvación y enseña que no era por la ley que se adquiriría la salvación, sino por la gracia del Señor Jesucristo, porque somos salvos por gracia. Y de pronto el apóstol San Pablo presenta un desafío, no para la gente, no para el mundo. El desafío es para nosotros los creyentes. El desafío, hermano, es para ti, hermano varón, y para mí. Hoy no solamente, hermano, nos vamos a gozar, seremos también desafiados de parte de Dios. En ocasiones es necesario que Dios nos recuerde quiénes somos y cuáles son nuestras responsabilidades. Porque yo sé, hermano, que se escucha muy bien decir: yo soy hijo de Dios. Pero ser un hijo de Dios conlleva grandes responsabilidades. Se oye muy bien decir: soy un hijo de Dios, y no estar siendo congruente con lo que decimos
con lo que hacemos. Cuando somos hijos de Dios, tenemos responsabilidades. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice que tenemos una grande nube de testigos. El enemigo, hermano, está observando, esperando a que tú falles, ¿sí? A que tú no seas congruente con lo que dices que eres, con lo que tú estás actuando. Él está esperando que falles para echártelo en cara. Tiene preparadas las frases y muy en ello es cristiano. Y eso que es cristiano. Y eso que dice que es cristiano. Pero déjame decirte, hermano, que si vivimos una vida en obediencia a la palabra de Dios, ellos verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Por tu testimonio, hermano, la gente o se puede alejar del Señor o puede decir, hay un Dios que realmente cambia vidas. Por tu testimonio, la gente puede decir, hay un Dios que transforma hogares, que transforma personas, que cambia personas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos gran responsabilidad sobre nosotros. Mira, hermano, como cristianos tenemos como cristianos solteros tenemos cierta responsabilidad, pero cuando nos casamos, tus responsabilidades cambian porque ahora tienes que ver por tu esposa, tienes que cuidar de ella, tienes que ver que ella esté emocionalmente bien, psicológicamente bien, espiritualmente bien. Es mucha la responsabilidad que hay. Y en la iglesia, hermanos, continúan las responsabilidades. Obedecer a vuestros pastores es una responsabilidad de nosotros, hermanos. Congregarnos es otra responsabilidad que nosotros tenemos. Orar los unos por los otros, soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, son responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hermanos, si eres cristiano y quieres vivir la vida a tu manera, pues eso, déjame decirte que no es cristianismo. Tenemos, hermanos, responsabilidades que cumplir que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en estos versículos de Romanos capítulo 10, vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. Dice la Escritura. ¿Cómo pues bueno, vamos a leer del 13. Porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria a Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Gloria a Dios. En estos versículos el apóstol San Pablo, hermano, nos recuerda una de las más grandes responsabilidades que tenemos todo creyente. Quizás después de este mensaje te sientas quizá mal porque espero en el Señor, hermanos, que nos demos cuenta que probablemente no estamos haciendo lo que debemos hacer como hijos de Dios. Hermano, pecado no solo es hacer lo malo, sino también saber lo que es bueno y no hacerlo. Así que tengamos mucho cuidado con esto, hermano. El apóstol San Pablo, con su agudeza espiritual, nos va llevando de una verdad general a una necesidad y responsabilidad particular, y empieza anunciando la siguiente frase: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, ¿quieres que tu vecino, tu familia, tus amigos sean salvos? Pues es fácil. Tienes que llevarlos a que invoquen el nombre del Señor
Invocar, hermano, no nomás es decir unas palabras, es vivir una vida, hermano, diferente. Es vivir una vida bajo, hermano, la voluntad del Señor. Y luego sigue diciendo, ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? El apóstol San Pablo va acercándose gradualmente a un dilema que siempre, hermano, ha afectado al pueblo de Dios. Y dice, ¿y cómo creerán si no han oído de él? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Cómo creer en el Señor Jesucristo si jamás hemos oído de Él? En el verso 17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es cierto, hermano, que muchos han oído del Señor Jesucristo, pero no es lo mismo que creer. Esperamos que la gente escuche y crea para que sea salvo. Porque cuando cree, esto lo lleva a hacer la voluntad del Señor. Porque muchos dicen creo, pero nada más se quedan en el creo y no hacen, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria a Dios. Hermano, deja de pensar y decir, no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sabes qué, hermano? Lo que Dios quiere para tu vida es que te levantes y vayas y prediques el evangelio a toda criatura. Todos los que están escuchando en este momento, hermano, tienen que predicar del Señor Jesucristo. Hermano, no esperes a que estés detrás del púlpito para entonces comenzar a predicar. No, hermano, ya comienza a llevar las buenas nuevas de salvación. No te detengas, hermano. Lleva el mensaje. Da a conocer al Señor Jesucristo como el único Salvador. Lleva el mensaje, la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios. Y cuando comiences a ver que la gente se empieza a acercar al Señor, hermano, es porque dice la Escritura, mi palabra no vuelve a mí vacía. Cuando comiences a ver que vienen a la iglesia en busca de la palabra de Dios, hermano, te vas a gozar y vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué me detuve? ¿Por qué me senté? No, hermano, vas a decir lo que Pedro y Juan dijeron, es que no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Me levanto en este momento y le hablo a mi vecino, le hablo al de enfrente, le hablo a mi compañero de trabajo, le hablo a mi familia, le hablo al que va pasando por la calle, porque no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Comparte, levántate, hermano. Toma tu responsabilidad como hijo de Dios, porque Dios no quiere hijos irresponsables. Dios quiere, hermanos, que tú tomes la palabra de Dios y la compartes. No que tomes la palabra de Dios a ligero. No, hermano, Dios quiere que realmente ames la obra, ames al prójimo y vivas en santidad. Hermano, no podemos callar. Jesucristo, hermano, vive y tiene que ser anunciado. Ánimo, hermanos, que brillen esos hombres de valor. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde. Un abrazo para ti, hermano, y toda tu familia en el nombre de Jesucristo.